OLAM 7, Televisión Internacional, presenta Meditaciones de la Tarde, programa dirigido por la hermana Dina de León e invitados. Devocionales diarios llenos de momentos inspiradores para fomentar tu relación con Dios. OLAM 7, sanando, educando y reconciliando. Tengan muy buenas tardes cada uno de ustedes. En esta tarde nuevamente estamos felices y contentos. Y aquí de Alhambra, California, a Los Ángeles, para donde quiera la señal esté llegando. Que el Señor te bendiga, amigo hermano. Estamos en la hora de las meditaciones de la tarde. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición es que el Señor nos haya permitido nuevamente este tiempo para compartir la palabra! Agradecemos a Dios. Un abrazo para todos, a todos aquellos que se dan cita para estar escuchando la meditación de esta tarde. Que el Señor les bendiga y que cada uno podamos ser beneficiados con la bendición del tema de esta tarde. Así es, amigo. En el nombre de Jesús nosotros vamos a abrir la palabra de Dios y que sea el Espíritu Santo el que hable a través de mí. Vamos a pedir la bendición a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Oh Padre, en esta tarde venimos con corazones agradecidos porque tú, Señor, has tenido a bien darnos la vida y estamos listos para presentar tu palabra. Venimos con corazones bien agradecidos porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. Gracias, Padre, gracias por darnos esta oportunidad nuevamente de estar aquí listos para presentar tu palabra. Te pedimos que bendigas tu palabra grandemente y que bendigas a cada uno de aquellos que se dan cita para escuchar estos mensajes, que sea para ellos una bendición, Señor, al escuchar estos mensajes, sabiendo que tu venida está pronto y nosotros necesitamos estar preparados. Bendíceme a mí, dame de tu Santo Espíritu, cumple la promesa que tú has prometido. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Gracias, Señor, por contestar la promesa y gracias por darnos esta bendición de poder estar aquí listos para abrir la palabra de Dios. Lo pedimos todo en el nombre precioso de Jesús. Amén. Así es, amigo hermano, agradecemos a Dios por esta bendición. Así que estamos listos para compartir la palabra. El tema de esta tarde es un tema muy, diríamos, un poco controversial, pero muy bueno para nosotros, porque nosotros necesitamos conocer estas cosas. Si nosotros conocemos todas las cosas que están escritas en la palabra de Dios, vamos a estar preparados. Como estudiamos a las 2 de la tarde, la sabiduría divina, necesitamos sabiduría de Dios para poder entender y prepararnos. Así que vamos a estudiar este tema, el hombre de pecado. Muy importante este tema, el hombre de pecado. Y para ello vamos a ir a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 4. Capítulo 2, del 1 al 4. Y dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, empieza el Señor dándonos consejo, ¿verdad? Dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, qué lindo. Os rogamos, hermanos, y el verso que sigue, por favor, dice así, que no, dice el verso 2, que no dejéis mover fácilmente. ¿Qué dice? Os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, dice Pablo. ¿Sabes? Es interesante, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Sí, mi hermano, el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca.
Luego sigue diciendo ahí, nadie os engañe. Dice el verso 3, dice, nadie os engañe en ninguna manera. Mira, fíjate que es interesante porque la palabra de Dios en toda la Biblia nos aconseja, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Cuán importante es esto? Dice, nadie os engañe en ninguna manera. Es importante eso, porque no vendrá el hombre de pecado antes que se manifieste, dice. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Muy interesante esto, ¿sabe? La apostasía. Cuando Pablo estaba en esta tierra, dice, tiene que venir la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿El hijo de qué? De perdición. Luego sigue diciendo el 4, el cual se levanta. Ajá. El cual se levanta, el cual se opone, dice esta versión, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pablo dice, el Señor no viene hasta que suceda esto. Era necesario, ¿verdad? O es necesario que esta profecía se cumpliera. Y luego es interesante porque Pablo dice, no vendrá, el Señor no va a venir hasta que esto se pueda ver antes de esa venida, el cual se opone a este poder que se iba a sentar y se iba a oponer y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Fíjate, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y el verso 8, y entonces, ¿qué dice? Entonces se manifestará aquel inicuo, ¿qué dice la palabra? Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, cuando el Señor venga, sí, mi hermano, cuando Él venga, dice ahí, y luego inicuo, dice el verso 9, cuyo advenimiento es por obra de ¿quién? De Satanás. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, fíjate, y señales y prodigios mentirosos, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Eso es lo que hace este poder, dice el verso 10, y con todo engaño, mira lo que hace, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Cuán importante es esto? Mira, este consejo, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, esto es interesante porque este versículo dice, estas personas no quisieron escuchar la verdad, ¿verdad? Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, para todos aquellos que no quieren escuchar, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Yo quiero comentarios en esto porque este es bien interesante. Todos los comentarios aclaran muy bien claro todo esto. Porque luego dice, lo vamos a leer hasta el 12, y luego dice,
por esto Dios les envía. Es interesante, fíjese, parece mentira, pero al ver cómo la palabra de Dios dice que Dios es amor, es cierto, y Dios ha extendido verdaderamente el tiempo para que tengamos este conocimiento, pero estos que está hablando allí no quisieron, dice, no quisieron conocer el amor de la verdad. Por tanto, Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. ¿Qué dice la Biblia? Dios les envía. Aquí tú dirás, pero ¿cómo puede ser eso, verdad? Dios es el que envía ese poder. Sí, mi hermano, porque recuerda una cosa. El tiempo Dios lo ha extendido para que cada uno tengamos este conocimiento, para que todos podamos llegar a este conocimiento y ser salvos. Pero como a veces nosotros no le damos importancia al gran amor de Dios, que es esta bondad, luego dice, por eso Dios permite, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean, el verso 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Qué triste, ¿no? Sí, mi hermano, es verdad, Dios es bueno, Dios es amor, pero no te olvides una cosa, que también Él tiene su tiempo. Él tiene su tiempo, recordando que el día y la hora no la sabemos. No podemos decir a qué horas, a qué día vendrá, pero sí, el día y la hora ya está fijada, nomás que nosotros no la sabemos. Así que el Señor está ya viniendo. Por eso Él está dando estos mensajes, ¿sabes? Estos mensajes son antes que se cumpla esta profecía, porque Él quiere que todos lleguemos a este conocimiento. Dice, reavivamiento del paganismo, el hombre de pecado expuesto a medida que nos acercamos al fin del tiempo. Escúchate consejo. A medida que nos acercamos al fin del tiempo, habrá una demostración cada vez mayor de poder pagano. ¿Qué dice el consejo? Dice, habrá una demostración cada vez mayor de poder pagano. Deidades paganas manifestarán su nobleza, poder, y exhibirán a sí misma ante las ciudades del mundo. Y esta delineación ha comenzado a cumplirse. Y eso es cierto, mi hermano, tú lo sabes. El tiempo cuando Pablo predicaba esto, no podía Pablo hablar de esto. ¿Por qué? Porque sí, tan cierto es que ya habían engañadores, porque siempre habían, pero no estaba tan avanzado como lo tenemos nosotros ahora. Verdaderamente, el tiempo es hoy cuando cada uno de nosotros debemos escuchar estos consejos. ¿Por qué? Porque dice allí que mediante una diversidad de imágenes, el Señor Jesús le presentó a Juan el carácter malvado y la influencia seductora de los que han destacado en su persecución del pueblo de Dios. Todos necesitan sabiduría para investigar cuidadosamente el misterio de la iniquidad
Y mira qué tema sería este, un buen tema para la sabiduría. Todos, dice, todos necesitan sabiduría para investigar cuidadosamente el misterio de la iniquidad. ¿Cuán importante es esto? Y luego dice que figure en forma tan destacada en las postrimerías de la historia de esta tierra. En el tiempo mismo en que vivimos, el Señor ha llamado a su pueblo y le ha dado un mensaje para presentar. ¿Qué dice? El Señor dice, ha llamado a su pueblo, y le ha dado un mensaje para presentar. Así es, mi hermano. Eso es correcto. El Señor ha dejado, tiene hijos suyos presentando estos temas, estos mensajes. ¿Por qué? Es importante que estos mensajes lleguen a los oídos de todo aquel que no tiene este conocimiento. Porque el Señor quiere que cada uno de nosotros sea salvo. Y no hay manera de ser salvo a no ser que nosotros conozcamos este mensaje y le pidamos a nuestro Dios que alumbre nuestra mente y nuestro entendimiento. Lo ha llamado a exponer la maldad del hombre de pecado. ¿Qué dice? Lo ha llamado a exponer la maldad del hombre de pecado, que ha hecho de la ley del domingo un poder distintivo, que ha pensado en cambiar los tiempos y la ley. ¿Qué te parece? Y tú sabes que eso está en proceso. Y ya ha oprimido al pueblo de Dios, que se mantiene firme para honrarlo y guardar el único verdadero día de reposo, el sábado de la creación, como santo para el Señor. Amigo hermano, el Señor quiere que tú y yo sepamos estas cosas. Es importante que tú y yo conozcamos esto hoy. ¿Por qué? Si hoy oyes su voz, no endurezcas el corazón. Recuerda que los poderes están trabajando en unidad, se están uniendo. Y pronto nosotros tendremos ese día especial que el poder está por traer para que cada uno guarde su día domingo. Y cada uno de nosotros debe de conocer esto hoy, porque cuando eso suceda, tú y yo ya conocemos, ya sabemos lo que verdaderamente nos espera. Eso es interesante, ¿sabes? Si cada uno de nosotros tenemos este conocimiento, leemos la palabra de Dios, leemos los consejos, pues en el momento adecuado que tenga que suceder esto, ya tendremos nociones de todas estas cosas. Ya no nos agarrará de sorpresa. Podremos nosotros decir, esto fue lo que yo leí, esto fue lo que yo escuché, esto es lo que dice la Biblia. Así es, mi hermano. Así que cada uno de nosotros necesitamos. ¿Cuán importante es esto? No sé si hay más comentarios allí, que yo creo que hay muchos comentarios acerca de esto, pero si no, vamos a seguir. ¿Mande? Dice allí en Efesios 5, 6 al 8. Efesios capítulo 5 y verso 6. Fíjate, hablando de lo mismo. 5, 6. Dice así. Nadie os engañe con palabras vanas. Muy importante estos versículos, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué dice la palabra? Nadie os engañe
Es que para eso tenemos que escuchar la voz del Señor. Nadie os engañe. No seáis pues partícipes con ellos. Muy interesante, ¿sabes? El Señor conoce al hombre. Y luego el 7, ¿qué dice el verso 7? No seáis pues partícipes con ellos. El 8, porque en otro tiempo erais tinieblas. El Señor nos recuerda, mira, no seas participante con esto. ¿Por qué hay tanta insistencia en Dios que debemos salir del mundo? Debemos hacer una decisión hoy. Hoy es el día aceptable de hacer una decisión. Como Josué, decide hoy a quién servís. Si a los dioses de los amorreos que sirvieron vuestros padres, que yo en mi casa serviremos a Jehová. Porque en otro tiempo erais tinieblas, dice la palabra, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Eso es bien importante, ¿sabes? Ahora somos luz. Puede ser que estoy hablando en esta tarde a alguien que no tiene este conocimiento. Yo quiero decirte que el Señor te ama mucho. Y por eso es que Él ha puesto que escuches este mensaje. Él quiere que todos lleguemos a este conocimiento. No se haga concesión alguna al ministerio de iniquidad. Los que poseen la verdad como ha sido revelada por Jesús, no deben aprobar ni aún con su silencio la obra del ministerio de iniquidad. ¿Qué dice la palabra? Dice, los que poseen la verdad, tú y yo, hermano, tú y yo. Dice, como ha sido revelada por Jesús, no deben aprobar ni aún con su silencio la obra del misterio de iniquidad. Que nunca dejen de hacer resonar la nota de alarma. ¿Cuál es la nota de alarma? Pues esto que estamos leyendo, que la educación y la instrucción de los miembros de nuestra iglesia sean de tal naturaleza que los niños, los jóvenes comprendan que no han de hacerse concepciones de este poder, el hombre de pecado. Es importante eso, ¿sabes? Dice los niños, los jóvenes, todos deben saber, en este caso, que hay un hombre de pecado y que no se debe de hacer concepción acerca de él. Muy importante estos consejos, ¿sabes? El Señor es bueno, el Señor es misericordioso. Él quiere, siempre Él quiere que su pueblo esté alerta, ¿sabes? Porque cuando tú conoces las cosas antes que sucedan, pues no te agarra de sorpresa. Eso es interesante. Dice, sigue diciendo, enseñarles que aunque vendrá el tiempo cuando podremos llevar a cabo la lucha únicamente arriesgando nuestros bienes y nuestra voluntad. ¿Te das cuenta de eso? Viene ese tiempo. Y luego, sin embargo, hay que hacer frente al conflicto con el espíritu y la humildad de Cristo. ¿Qué dice? Hay que hacer frente al conflicto con el espíritu y la humildad de Cristo. Por eso es que es necesario que nosotros estudiemos la palabra de Dios. Solamente estudiando la palabra de Dios, escuchando estos mensajes, podemos tener el carácter de Cristo. Hay que mantener y defender la verdad que ha sido revelada por Jesús. ¿Qué dice? Hay que mantener y defender la verdad que ha sido revelada por Jesús. Las riquezas, el honor, la comodidad y el hogar y todo lo demás
deben recibir una consideración secundaria. ¿Te das cuenta? Y nosotros estamos al revés. No hay que ocultar la verdad, no hay que negarla, ni disfrazarla, nada. Aquí se tiene que presentar lo que es, sino que hay que reconocerla plenamente y proclamarla con osadía. ¿Qué te parece? Es importante presentar los temas, por supuesto, con el amor de Cristo. Eso es bien importante. Con el amor que Cristo ha puesto en el corazón de cada uno. Debemos pensar cada día por aquellos que no tienen este conocimiento. Y al pensar en ellos, vamos a estudiar cuidadosamente más y más la palabra de Dios para presentar estos temas con diligencia. Muy importante, ¿sabes? Dios es bueno, Dios es misericordioso. Nosotros tenemos la bendición que tenemos este conocimiento. El Señor tiene centinelas fieles en la muralla de Sión para que griten en alta voz. Qué lindo, ¿verdad? Siempre ha tenido, aunque no ha sido la multitud, para que alcen su voz como el sonido de una trompeta y muestren a su pueblo su transgresión, a la casa de Jacob su pecado, y a la casa de Jacob su pecado. El Señor ha permitido que el enemigo de la verdad haga un esfuerzo decidido contra el sábado del cuarto mandamiento. ¿Qué dice este mensaje? El Señor ha permitido. Mira, todo lo que pasa es con un permiso. El Señor ha permitido que el enemigo de la verdad haga un esfuerzo decidido contra el sábado del cuarto mandamiento. Por este medio se propone despertar un interés definido en ese asunto que constituye una prueba para los días finales. Ah, es con un propósito, mi hermano. Es con un propósito, ¿sabes? El Señor le permite a Satanás, y eso debemos estar claros, que todo lo que pasa en esta vida es porque el Señor lo permite. Él lo ha permitido, y si lo permite es con un propósito. ¿Para qué? Esto abrirá el camino. Mira lo que dice. Esto abrirá el camino para que el mensaje del tercer ángel sea proclamado con poder. Ese es el propósito, ¿verdad? Esto abrirá el camino para que el mensaje del tercer ángel sea proclamado con poder. Que ninguno que cree en la verdad permanezca silencioso ahora. ¿Qué te parece? Ninguno debería ser descuidado ahora. Que todos presenten sus peticiones ante el trono de gracia y reclamen para sí esta promesa. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dijo Jesús, lo haré. Sí, es importante. Si de verdad no nos hemos despertado, pidámosle al Señor, pidámosle a Él. La Biblia, el consejo del Espíritu de la profecía, nos recuerda, pedid y se os dará. Eso es importante. Debemos pedirle al Señor que nos ayude a prepararnos a nosotros mismos, y después de estar nosotros preparados, ayudar a aquel que no tiene este conocimiento. Eso es así. De esa manera vamos a estar preparados nosotros para la venida y vamos a ser ese siervo prudente. Bien, bien importante. Dice, sigue diciendo,
las promesas de Dios proporcionan ánimo a los que confían en Él. Cierto, mi amigo, eso es una verdad que no la podemos negar. Las promesas de Dios proporcionan ánimo a los que confían en Él. Es así. Las perspectivas de ser confrontados con el peligro y dificultades personales no necesitan desanimarnos, sino que deberían avivar el vigor, la esperanza del pueblo de Dios. ¿Qué consejo? Porque el tiempo de peligro, dice, porque el tiempo de peligro constituye la oportunidad de Dios. ¿Qué? Porque el tiempo de peligro constituye la oportunidad de Dios para proporcionar una clara manifestación de su poder. ¿Te das cuenta? El tiempo de peligro es la oportunidad de Dios. Ahí, en ese tiempo de peligro, es cuando tú y yo también vamos a desarrollar la fe. Es allí donde nosotros vamos a ver hasta dónde le creemos a Dios. Sí, tanto nosotros como Dios. Dios va a sentir, lo hace con el propósito de ver hasta dónde está su pueblo. Hasta dónde. Esa es su oportunidad para probar a su pueblo a ver si verdaderamente está listo para su venida. Sí, mi hermano, esa es la verdad. Qué lindo es saber esto, ¿sabes? No hay que unirse con el mundo. Esto es importantísimo. No debe haber ninguna clase de contemporización con los que invalidan la ley de Dios. Mira este consejo. No debe haber ninguna clase de contemporización con los que invalidan la ley de Dios. No es seguro confiar en ellos como consejeros. No es seguro confiar en ellos. Nuestro testimonio no debe ser menos decidido que antes. No debemos velar nuestra posición real al fin de agradar a los grandes hombres del mundo. Oye, qué consejo. Dice, no debemos velar nuestra posición real a fin de agradar a los grandes hombres del mundo. Pueden desear que nos unamos a ellos y que aceptemos sus planes. Y pueden realizar propuestas concernientes a nuestra conducta que podrían proporcionar al enemigo una ventaja sobre nosotros. ¿Qué te parece? ¿Sabes ese consejo de Dios de que no nos debemos de unir con los del mundo? Está bien claro en la palabra de Dios también. No os unáis con los que no tienen este conocimiento. Es importante eso. ¿Por qué? Porque hay un peligro. Hay un peligro. ¿Cuál es el peligro? El enemigo es astuto. Él es astuto. ¿Sabes? Y puede haber un peligro que yo puedo condescender con ellos. Por eso es importante que nosotros escuchemos estos consejos que el Señor nos ha provisto para cada uno de nosotros, para todos aquellos que nos estamos preparando para su venida. Muy importante. Dice allí en Daniel, no sé si terminamos ahí, ¿verdad? Vamos a ir a Daniel capítulo 7, 25, porque viene hablando de este poder, ¿verdad? Cuán importante es que nosotros veamos lo que este poder hará en el mundo. Dice, hablando del poder
y hablará palabras contra el Altísimo. Este poder que Pablo venía hablando, ¿verdad? Ahora Daniel habla en su libro y dice, hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿Cuán importante es esto? ¿Sabes? Este poder iba a cambiar, dice, los tiempos. Es interesante ver cómo nosotros hoy en este tiempo estamos viendo cómo este capítulo 7, 25 se está por cumplir, está por cumplirse, ¿sabes? Porque dice, pensará en cambiar los tiempos. Y luego sigue diciendo allí en el capítulo 8, 25, en el capítulo 8, 25, hablará, ¿qué dice? Dice, con su sagacidad. Ese poder es poderoso con su sagacidad. Hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón su corazón se engrandecerá. Dice, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. ¿Sabes? Es bien interesante esto. Y sin aviso destruirá a muchos. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Eso es lo lindo. Será quebrantado este poder, pero será, dice, no con mano humana. Eso es importante, ¿sabes? El Dios del cielo está al control de este mundo. No importa cuántos poderes aparezcan en esta tierra. Recordemos que todo lo que pasa, Dios lo hace con un propósito. ¿Y es para qué dice? Para manifestar su poder, para manifestar su poder. Eso es lo poderoso, lo grande. Y luego sigue diciendo allí en el capítulo 11 de Daniel 36, Daniel 11, 36. Dice allí, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá y sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumado la ira, porque lo determinado se cumplirá. ¿Qué dice? Lo determinado se cumplirá. Eso es importante, ¿sabe? Todo lo que está escrito en la palabra de Dios, como Dios lo ha dejado escrito, así se cumplirá. Es que verdaderamente el Señor es sabio y Él desea que cada uno de nosotros conozcamos estas cosas. ¿Cuán importante es esto? No sé si tenemos comentario allí. Si no, vamos a ir allí a Apocalipsis también. En Apocalipsis 13:5, que viene hablando de lo mismo. Apocalipsis capítulo 13 y verso 5. Dice así. Dice, también se le dio boca a este poder, se le da boca. Dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le dio autoridad para actuar 42 meses.
Cuán importante, fíjate que la palabra de Dios dice que este poder se le dio boca. Dice ese versículo, y se le dio boca que hablaba grandes cosas, grandes cosas. Y luego dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Verdaderamente la palabra de Dios nos enseña que este poder tiene su tiempo, sabes, que Dios le ha permitido. Dice, es harto tiempo que los miembros de nuestra iglesia hagan esfuerzos decididos para sostener a los hombres que están proclamando al mundo el último mensaje de misericordia, que los miembros de las iglesias, por una manifestación de la religión práctica, den peso al mensaje de amonestación que están dando al mundo. Los mensajes de Dios, muy importante esto, que los miembros, dice, los miembros de la iglesia, de las iglesias, por una manifestación de la religión práctica, den peso al mensaje de amonestación que están dando al mundo los mensajeros de Dios. Eso es una amonestación que el Señor dice, ¿verdad? Porque Él desea. El Señor desea que este mensaje sea predicado en todo el mundo y que todo aquel conozca estas verdades. Eso es el deseo de nuestro Dios, ¿sabes? Cuán importante es, como dijo allí en San Juan 17:12, Jesús hablando también, cuando Él estuvo en esta tierra, en San Juan 17:12, dice ahí, Jesús dijo, cuando estaba con vosotros, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió. Que la palabra de Dios nos enseña que cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él guardaba, dice Él, cuando estaba con ellos, le dice a su Padre, en el mundo yo los guardaba, en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Así es, mi querido amigo, mi querido hermano. Así como Jesús guardó a sus hijos cuando Él estaba acá, Él rogó al Padre que los guardara a todos aquellos que iban a servir en su causa. ¿Por qué? Porque el Señor ama a sus hijos. Por eso dice, ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Cuán importante es que la palabra de Dios tiene que cumplirse, ¿sabes? Debemos estar listos y debemos estar listos y a la espera de las órdenes de Dios. Las naciones serán conmovidas en toda su extensión. Se quitará el apoyo a los que proclaman la única norma de justicia de Dios y a la única prueba segura del carácter. ¿Qué dice este consejo? Cada uno de nosotros debemos estar listos, dice, a la espera de las órdenes de Dios. Eso es importante. Y luego dice, sigue diciendo ahí, las naciones serán conmovidas en toda extensión.
Se quitará el apoyo a los que proclaman la única norma de justicia de Dios y la única prueba segura del carácter. Eso es lo que se espera, mi amigo, mi hermano, sabiendo que el hombre de pecado, como dice la Biblia, pensará en cambiar los tiempos y la ley, y eso es lo que nosotros sabemos que está por llegar, ¿verdad? Y todos los que no se sometan, fíjate lo que dice el comentario, y todos los que no se sometan a los decretos de los concilios nacionales y obedezcan las leyes nacionales que ordenan exaltar el día de reposo instituido por el hombre de pecado por encima del día santo de Dios, sentirán no solamente el poder opresivo del papado, sino también el del mundo protestante, que es la imagen de la bestia. O sea, en la realidad, Dios nos advierte que si tan cierto es que ahora tenemos según que no, pues estamos entre que sí que no, ¿sabes? Viene tiempo muy difícil donde tenemos que estar ya decididos, porque va a ser un poder tan grande que allí es donde se va a ver quién es el que verdaderamente sirve a Dios, porque ahí va a haber un poder que va a actuar grandemente con todos los que obedecen a la ley de Dios. Y eso es algo muy interesante, porque nosotros pensamos que hoy estamos pasando tiempos difíciles, pero no, mi hermano, el tiempo va a ser muy crítico en ese entonces, porque no solo va a ser el poderío del poder papal, sino también dice del protestantismo, de todas aquellas iglesias que no obedecen a la ley de Dios. Eso es así. Así que ojalá que cada uno de nosotros podamos estar listos y preparados para ese tiempo. Vamos a ir allí a Primera de Corintios, hablando del mismo. Dice allí, Primera de Corintios capítulo 1 y verso 8. Fíjate lo que dice Primera de Corintios capítulo 1 y verso 8. Dice así: el cual también capítulo 1 y verso 8. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Sí, mi hermano, su pueblo tiene que estar preparado para la venida de Él. Para eso el Señor va a permitir que este poder haga sus acciones, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios pueda de verdad estar verdaderamente, pueda salir como el oro. El oro no puede salir mientras no lo trabajan. Cada uno de nosotros necesitamos trabajar en nuestra vida. Cada día, cada uno necesita saber hacer un acto de conciencia. Y no solo ello, debemos de tener una relación íntima con nuestro Creador. Eso es muy importante. La relación que tú y yo tengamos con Dios, eso será lo único que nos va a mantener en ese tiempo. Esa relación íntima entre Dios y cada uno de nosotros. Primera de Juan 2:18. Mira lo que dice. Primera de Juan capítulo 2 y verso 18. Dice así:
Dice el versículo 18, hijitos, ya es el último tiempo. ¿Qué dice la palabra? Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que Él es el último tiempo. ¿Qué dice Pablo? Juan dice, hijitos, ya es el último tiempo. Estamos viviendo en el último tiempo. Y según vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Así es, mi hermano. Y luego en Primera de Pedro, capítulo 4 y verso 7, nos aconseja también en Primera de Pedro 4, 7, nos aconseja Pedro y dice así: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. ¿Cuán importante es eso, sabes? Velar en oración. Y siempre digo, es necesario que nosotros estemos cada día velando en oración. Dice aquí, el pueblo de Dios no debe guiarse por las opiniones y las prácticas del mundo. Oír lo que el Salvador dijo a sus discípulos: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Sí, mi hermano, ya nuestro Señor Jesucristo rogó rogó al Padre para que nos dé otro consolador, o sea, el Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros. Debemos cada día pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé su Santo Espíritu para que nosotros podamos tener esa comunión directa con nuestro Dios. ¿Cuán importante es eso? Eso es lo que nos va a mantener a cada uno de nosotros fieles y firmes, esa comunión entre tú y el Padre. Dios desea que cada uno de nosotros tengamos esa comunión. El Padre que ama al Hijo y el Hijo ama al Padre. Luego dice allí en el capítulo 2, 22, y vamos terminando aquí ya, por el tiempo ya se nos fue, dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Mi querido amigo, mi querido hermano, que el Señor Jesús, que ha prometido estar con cada uno de nosotros, nos dé cada día el deseo de estar listos, preparados para la venida del Señor. Conociendo el tiempo, dice Pablo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Y así es, mi amigo, mi hermano, que el Señor te bendiga y te ayude. Padre Santo que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por la bendición de tu palabra. Gracias porque tú eres un Dios que nos amas con amor eterno, como dice la Biblia. Gracias por darnos la bendición de esos consejos. Bendice a cada uno de aquellos que se dieron cita para escuchar este mensaje. Permite que cada uno pueda ser preparado para la venida cuando tú vengas. Danos la bendición de poder decir: he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor.
Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.